esta hora de la noche meditemos en esta palabra y realmente retengamos lo que el Señor quiere hablarnos a través de lo que Él va a decir en esta hora de la noche. Amén. Porque es muy importante la palabra del Señor en esta hora. Porque yo le quiero traer esta palabra. El Señor ha puesto en mi corazón porque en el mundo en el cual estamos viviendo, en el tiempo en el cual estamos viviendo, tenemos que mantenernos firmes en la presencia del Señor, firmes en lo que hemos creído. Amén. Así es que yo los invito a que abran su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 11. Bendito Dios, cuando todos lo tengan me pueden confirmar con un amén. San Mateo capítulo 11, bendito sea el nombre de Dios. Vamos a tomar en cuenta el versículo 7 al 10, pero yo quiero leer del 1 a bendito Dios, desde Mateo 1, pero vamos a en esta hora de la noche predicar bajo el tema ¿qué viniste a buscar? Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Así es que bendito sea el nombre de Dios. Cuando todos tengan la palabra en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Gloria sea el nombre del Señor. Puede confirmar con un amén. Amén. Todos tenemos la palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Aleluya. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Es la respuesta de Jesús. Mas sin embargo, en el versículo 7 él especifica conforme a lo que vamos a predicar en esta hora de la noche, y dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Padre celestial que estás en el cielo, mi Dios amado, te damos gracias, mi Dios eterno, por esta palabra, Señor. Te pido, mi Dios amado, que al transcurrir esta palabra, mi Dios, seas tú, Señor mío bendito, poniendo de tu espíritu en nuestro corazón, Padre. Señor mío, atamos, Señor mío, reprendemos, Señor mío, toda maquinación, Padre, Señor, todo cansancio, mi Dios. Señor mío, que tú abras el entendimiento, nuestros oídos, Padre Santo, que nuestro espíritu se conecte con el tuyo, Señor. Que podamos, Señor mío, mantenernos firmes, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre Santo, que esta palabra, Señor mío, haga, Señor mío, efecto en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Puede sentarse, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. La palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 11, Juan el Bautista escucha los hechos, los acontecimientos que estaban llevando a cabo donde Jesús se encontraba. Y Juan el Bautista le dice a sus discípulos, a 2 de ellos le dice: vayan y pregúntenle si Él es Cristo, si Él es el que había de venir o esperamos a otro. La respuesta de Jesús fue: háganle saber a Juan lo que ustedes han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Y entonces usted puede ver, salieron los 2 discípulos de Juan el Bautista por esa puerta. Y se quedó Jesús y dijo: ¿y ustedes? Ahora nosotros, dice el Señor, los que estamos aquí. Ya los 2 discípulos de Juan el Bautista se fueron. Vinieron, consiguieron la respuesta y ya se fueron. Ahora el Señor se queda con los que estaban escuchando. Y Él les dice, mientras ellos se iban, los 2 discípulos de Juan se fueron. Y Él dice, comenzó a decir Jesús de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? Y yo te pregunto, ¿qué viniste a buscar hoy? ¿Qué viniste a buscar hoy? ¿Qué vienes a buscar a la iglesia? ¿Qué vienes a buscar al evangelio? ¿Qué vienes a buscar a la presencia de Dios? La palabra de Dios dice, el Señor le pregunta: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y yo te pregunto, ¿qué saliste a ver?
¿Qué salimos a ver a nosotros? Hermano, al transcurrir este mensaje yo quiero mostrarle los aspectos, bendito sea el nombre de Dios, quiero mostrarle a cada uno de ustedes, bendito Dios, las características que nosotros tenemos que tener, bendito Dios. Jesús le pregunta a la gente, ¿y qué saliste a saber? ¿Y qué vienes a ver? ¿Algún día te has preguntado tú, qué vienes a buscar a la iglesia? ¿Qué vienes a buscar? No la iglesia, cuatro paredes, no. ¿Qué vienes a buscar en la presencia del Señor? ¿Qué es lo que vienes a buscar tú cuando te arrodillas, cuando le clamas al Señor? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres de Dios? ¿Qué quieres del Señor? ¿Te has preguntado tú alguna ocasión estas palabras? Pues Jesús le pregunta a la gente, porque Él sabía la encomienda que los discípulos traían. Venían encomendados por Juan el Bautista, pero la gente que lo seguía a Él quería saber por qué lo seguían. Y ahora el Señor le dice, ¿qué saliste a saber? Y quiero comenzar diciéndole, el Señor le dice, una caña, ¿qué saliste a saber en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y aquí, hermano, yo quiero que usted me preste mucha atención. Cuando veníamos de camino, yo le venía mostrando a los hermanos, pero veníamos en el turpa, y yo le digo, yo quiero cortar una de esas, yo quiero cortarla, porque esta palabra muchas veces resuena en nuestros oídos. Una caña, ¿pero qué es una caña? Para muchas personas la caña puede ser la que da azúcar, es la que da azúcar. Pero en Israel también se le denotaba la caña, lo que era la espiga del trigo. Pero como no pude conseguir, porque no pudimos pararnos en la 95, pues pude conseguir, aunque sea, me las estaba ingeniando. Y Jesús le dice, ¿qué viniste a buscar? Una caña sacudida por el viento. Yo le pidiera pedir voluntarios al hermano Davidcito y al hermano aquí presente, que si quieren pasar por aquí al frente un momentito. Solo un momentito, vamos a hacer un ejemplo de lo que el Señor le dice. ¿Qué viniste a buscar? Usted aquí, usted aquí. Una caña sacudida por el viento. Ahora yo le pido que sople. Sóplalo. Uno primero, Davidcito primero. Ahora, fuerte. Ahora usted, fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Eso, ahora David. Eso. Ahora más fuerte. Eso es, muy bien. Gracias por los voluntarios. Una caña sacudida por el viento. Algo que se mueve y se va a la voluntad de Davidcito cuando él soplaba fuerte o a la voluntad del joven cuando estaba aquí. Jesús le dice, ¿qué viniste a buscar? A alguien que te predique lo que tú quieres oír, a alguien que te predique lo que tú quieres oír, a alguien que predique que se acomode a tu voluntad. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Yo le quería exponer con una ayuda visual, porque él le dice, ¿qué viniste a buscar? Una caña sacudida por el viento. Eso fuiste a buscar al desierto. A alguien que te predicara lo que tú quieres oír, lo que tus oídos quieren escuchar. Por eso le decías, hermano, es indispensable, iglesia, que nosotros nos mantengamos firmes en lo que hemos creído, que nos mantengamos contundentes en lo que hemos creído, que prediquemos la palabra como la hemos aprendido, que prediquemos la palabra con verdad, que no tengamos miedo de predicar la palabra, que no nos avergoncemos del evangelio, que donde quiera que vayamos, nosotros nos mantengamos firmes. La caña sacudida por el viento se va conforme a la voluntad de los que ven. Oh, mira, aquí se hacen ciertas cosas. Voy a predicar para esta persona porque veo que aquí voy a quedar bien, voy a ganar adeptos, voy a ganar personas que me sigan. Oh, pero aquí les voy a predicar de otra manera porque, oh, mira, ellos tienen otro pensamiento. Entonces cambiamos. Entonces esa es una caña que es sacudida por el viento porque va donde el viento sople. Pero la palabra tiene que permanecer firme, tiene que permanecer verdadera, fiel. Y tú y yo estamos llamados para ser esa persona que se mantenga firme y no la caña que es sacudida por el viento. Y ahora yo le digo, Jesús le pregunta a las personas que lo estaban siguiendo y él le dice, ¿qué viniste a buscar? Y yo te pregunto nuevamente, ¿qué viniste a buscar? ¿Qué buscas en el evangelio? ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos en el evangelio, hermano? Muchas veces nosotros el propósito de nuestro en el evangelio se queda olvidado porque se convierte en una rutina, porque se convierte en un caminar diario, en algo que ya llegó la hora del culto, me voy allá al culto a ver los hermanos, regreso a la casa. Pero esto es más que eso, esto es sacrificio, esto es, bendito sea el nombre del Señor, algo que va a determinar nuestra vida para que podamos alcanzar la salvación. Jesús sabía que habían personas que lo seguían por los milagros que hacía, porque multiplicaba los panes. Pero él quería que lo siguieran
porque buscaran realmente una comunión con Dios, que buscaran realmente con fervor, con amor, con deseo de buscar la presencia del Señor. Y Él le dice, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué saliste a ver? ¿Qué venimos a hacer? Una caña sacudida por el viento es aquella persona que mengua. Yo quiero decirle, bendito sea el nombre de Dios. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 14 dice, bendito Dios la palabra, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia artimañas de error. El Señor le dice, ¿qué saliste a buscar? Una caña. ¿Tú qué eres? Eres una caña sacudida por el viento, que como dice Corintios, para que ya no seas engañado, ¿acaso todavía eres un niño fluctuante que te vas, bendito sea el nombre de Dios, por estratagemas de hombre, convencido? Oh, ahora creo esto, pero mañana yo voy a creer esto otro, porque te engañan empleando astucias y antimañas del error. Él dice, por donde quiera, de todo viento de doctrina. Hermano, nosotros mismos venimos a hacer aquella caña sacudida por el viento. Cuando nosotros pensamos, oh, yo hoy pienso esto, yo hoy mañana creo esto, yo creo que el cielo lo voy a ganar de esta manera. No, yo creo que el cielo lo voy a ganar con mis obras. No, yo lo creo al cielo, yo lo voy a ganar con mi fe. Oh, no, yo al cielo, yo creo que la voy a ganar, bendito sea el nombre de Dios, quedando bien con el pastor. O muchas veces, hermano, venimos a ser engañados por aquella persona que bendito Dios, quebrantan la voluntad de Dios, tuercen la palabra, pero tú y yo tenemos que permanecer firmes. La palabra dice que ya no seamos niños fluctuantes, que ya no seamos niños fluctuantes. Es hermoso conocer de Dios. Es hermoso saber lo que Dios quiere, la voluntad que Dios quiere para con nosotros. Pero nosotros tenemos que, en un momento dado del Evangelio, crecer. No todo el tiempo vamos a quedar como niños en el Evangelio. Por eso el Señor le decía, ustedes que vienen a buscar, lo que a ustedes les conviene. Yo te pregunto, hermano, si yo te digo que el Señor está demandando de ti santidad, si yo te digo que el Señor está demandando de ti tu tiempo, si yo te digo que el Señor está demandando que te sacrifiques en la obra, que des más allá de tus fuerzas, que el Señor te está pidiendo que tus rodillas se doblen. Hay una persona conocida como que tenía rodillas de camello. ¿Por qué? Porque sus rodillas estaban tan ásperas de que el tiempo que pasaba orando, porque aquella persona que pasaba predicando. Yo te digo estas cosas, muchas veces voy a caer mal delante de las personas, pero es necesario que yo te lo diga, porque te amo, porque deseo que busque la presencia del Señor. Si yo te digo, bendito sea el nombre del Señor, lee la palabra. Oye, no pierdas el tiempo en cosas vanas. Busca la presencia del Señor. Yo te lo digo porque te amo, porque es necesario. El tiempo de cumplimiento de la palabra está llegando. Y yo te digo, hermano, cuántas veces nosotros mencionamos la palabra, la sana doctrina, la senda antigua, el remanente. Pero si tú y yo no somos ese remanente, si tú y yo no nos paramos firmes, si tú y yo no nos paramos cimentados en la roca que es Cristo Jesús, nosotros mismos estamos siendo movidos, nosotros mismos estamos cambiando la palabra con nuestras actitudes. Es necesario que no seamos esa caña sacudida por el viento. Ahora el Evangelio me está confrontando. Ay, yo no creo que vaya a ir a esa iglesia de nuevo, porque es solo tirar, son ahí lo primero. Ay, solo tiradera. No, esto es confrontamiento de la palabra, de que tú no cambies, de que tú te mantengas firme en lo que has creído, que tú te mantengas viendo el blanco perfecto. Pero ¿qué quiere el blanco perfecto de ti? Que lo busques con fervor, que vivas una vida santa como Él es santo. Sed santos pues como yo soy santo, dice el Señor. Que lo busquemos con fervor, con amor, con deseo inquebrantable, con deseo incansable. Que busquemos día tras día de su presencia. Sobre todo, que no seamos niños fluctuantes. Que empecemos nosotros a cambiar la actitud y nos volvamos unos cristianos firmes. Unos cristianos que realmente estemos dispuestos a entregarnos a la voluntad de Dios. Corintios menciona y dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 6.
poderoso es el Señor. Poderoso eres, Jesús. Santiago en su carta dice en el capítulo 1 y versículo 6, pero que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Que tú pones el agua aquí y se va de regreso. Ahora sale a la orilla, ahora bogo mar adentro, ahora me enfrío, ahora ya no quiero ir a la iglesia, ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora persevero, ahora voy a ir al ayuno, voy a estar allá a las 6 de la mañana, pero ahora ya no quiero ir. ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Te ha preguntado qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con la iglesia de Jesucristo? Nosotros tenemos que entregarnos en devoción, en amor. Nosotros tenemos que buscar, no tenemos que ser más esas ondas del mar, que ahora estamos allá, ahora retrocedemos. Tenemos que mantenernos firmes en un mismo caminar, que tenemos que caminar de la misma manera. Por eso es necesario, hermano, que no camines tan rápido, te puedes cansar, que midas tu velocidad, que vayas conforme a la voluntad del Señor. Pero que no retrocedas, que no retrocedas. Tú ves las ondas del mar, salen a la orilla. Sientes el ímpetu con el que viene, con la fuerza que trae, así mismo se retrae. Y puedes ver el vacío que deja a su alrededor cuando se va. Pero tú y yo tenemos que mantenernos firmes. El libro de Santiago menciona que pidas algo con fe, pero él hace mención de que aquel que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y va donde el viento la lleva. Jesús le dice, ¿qué saliste a buscar al desierto? Yo te pregunto, ¿qué vienes a buscar? No a la iglesia, ¿qué vienes a buscar a Dios? Esto no es un paseo, esto es la vida que nosotros estamos peleando, nuestra entrada al cielo. Por eso es necesario que nosotros entendamos con seguridad. Por eso muchas veces esta palabra es necesaria, hermano, para que nosotros caigamos en cuenta de lo que estamos haciendo y que digamos, wow. Por eso será que yo vengo a la iglesia. Para que nosotros empecemos a entender por qué venimos, por qué buscamos del Señor. El libro de Santiago menciona para que no seas movido como las olas del mar, que cualquier viento te mueve, que cualquier viento te saca, que cualquier viento te lleva de regreso a donde estabas. Miras algo que te hacen, algo que no te parecía. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya quieres desvariar en tu pensamiento. Es necesario, iglesia, por amor, que nosotros nos entreguemos. Hablamos del amor de Dios hacia nosotros. Con amor eterno te ama. Pero ¿dónde está la manifestación del amor de nosotros hacia Dios? Jesús le dice a estas personas, ¿qué saliste a buscar? Una caña sacudida por el viento. ¿Tú qué saliste a buscar? Un lugar que se acomode a tu voluntad, o tú acomodarte a la voluntad de Dios. Eso es lo más difícil, cuando tú te acomodas a la voluntad de Dios, porque el hombre que está dentro de ti, y hablábamos la palabra acerca, bendito Dios, de que el librito era dulce en nuestra boca y amargo en nuestro vientre. Amargo cuando hay que transformar, amargo cuando hay que cambiar, amargo cuando tenemos que nosotros resistir esos embates. Pero esos embates que vienen de la palabra son para moldear tu carácter, son para moldear tu conducta, son para que tú te mantengas íntegro en la voluntad de Dios. Es necesario que esto venga. Pero Jesús no se queda solamente preguntándole a estas personas acerca de lo que resonaba, lo que era la caña. Él les quiere ir más allá. Él le quiere decir algo más. Él le quiere decir, bendito sea el nombre del Señor. Aquel que no es una caña, aquel que es un firme. Como lo revela en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 33. Pero que vuestro sí, sí. Y no, no. Que nosotros seamos firmes, hermano. Que nuestra conducta sea íntegra. Que nosotros seamos una persona de una sola pieza. Que nos mantengamos, que seamos firmes. La firmeza nuestra tiene que ser inquebrantable. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, ese sí no se lo damos al hombre, ese sí se lo damos a Dios. Ahora digo, Señor, yo te voy a seguir, yo te voy a buscar, yo te voy a predicar. Señor, yo voy a estar en tu presencia. Señor, yo voy a ir a donde tú me envíes. Y a la semana siguiente se te olvidó lo que dijiste. Y Señor, ¿qué te dije?
Se empezó a mover la caña, se empezó a mover la caña. Hay una caña hoy que está siendo sacudida por el viento. Hay una caña hoy, hermano. Esa caña soy yo, esa caña soy yo. Que el Señor me sacude y me dice, tienes que hacer mi voluntad, tienes que cambiar esto, tienes que quitar esto, tienes que dar más de esto, más de tu tiempo. Si nosotros empezamos a programar el tiempo que el Señor nos está pidiendo a nosotros, no le estamos dando el 1%. Necesitamos ir más allá de nuestra fuerza, porque lo podemos hacer. Porque el Señor no va a poner carga sobre nosotros que no podamos llevar. La condición de la caña que es sacudida por el viento es porque en el momento que Él quiere hablar, bendito sea el nombre del Señor, la caña tiene un tallo débil. Y el viento la sacude de un lado a otro por la condición que ella tiene. Porque no hay firmeza en ella. Porque está cimentada en la tierra, pero no hay firmeza. Es fácil de moverse, es fácil de ir para acá, es fácil de ir para allá. Si yo pongo una caña, bendito sea el nombre de Dios, como una espiga de trigo a la par de un árbol más grueso, el árbol se va a mantener firme. ¿Por qué? Porque la condición del árbol es el grosor que tiene y la raíz que es profunda. La caña tiende a que sus raíces se vayan por encima y se dispersen. No sé si ahora ustedes lo mencionaban acerca de la caña de azúcar. Usted puede ver en la caña de azúcar que las raíces van por encima de la tierra muchas veces. Se profundizan y después encima. Usted puede ver aún afuera de la tierra que están las raíces. Pero nosotros tenemos que cimentarnos, nuestra raíz tiene que ir profundo, a la profundidad de Dios, a la profundidad del Señor, a la profundidad de la palabra, allá donde el Señor demanda de ti que vayas más allá de lo que aún puedes dar. Y yo le mencionaba algo en la radio, la salvación es gratis. Porque es un don no merecido, porque es por gracia. Un regalo que no merecimos, pero que el Señor nos los da. Y yo alguna vez hice, bendito sea el nombre de Dios, esta representación. Y yo decía, esta es tu salvación. Es gratis. Pero de aquí a que el Señor venga, o tú fallezcas, tú tienes que cuidar esa salvación. No tienes que perder la salvación. El Señor te la dio gratis. Lo que a ti te va a costar es mantener la salvación, es mantenerte en la salvación que el Señor te dio. Porque en un momento dado te descuidas y la salvación es arrebatada de ti. No te diste cuenta en el momento que llegó que la salvación fue arrebatada de ti. ¿Por qué? Porque tú tienes que cuidarla. A ti te fue dada gratis. A ti se te fue dada por gracia, porque no lo merecíamos. Pero ahora tienes que pelear con temor y temblor. Tienes que pelear que esa salvación no sea arrebatada. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, hermano. Y a nosotros nos anda buscando para devorarnos. Por eso es que tenemos que pelear. Por eso es que tenemos que nosotros no ser la caña que sea sacudida por el viento. Por eso es que la firmeza tiene que estar en nosotros. Por eso tenemos que entrar en la palabra, mandar nuestro versículo, leer. No solamente por una encomienda, no solamente por algo que sea estipulado en la iglesia, por un ejercicio que se está dando en la iglesia, sino que de ti y de mí, de voluntad propia, tiene que nacer eso. Reconocer la palabra, leer la palabra, escudriñar la palabra. Eso tiene que nacer en ti. Para que tu raíz se cimente, para que en el momento de que tú sí seas así, lo puedas llevar a cabo lo que dijiste. Y cuando sepas que no vas a poder, no. Pero eso es una característica de un hombre íntegro. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo le pregunta, ¿y qué viniste a buscar? Y él dice, ¿o qué saliste a saber? Ya le preguntó, ¿qué saliste a saber? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Alguien que se va de un lado para otro? ¿Eres tú esa persona? Pero él sigue preguntando, ¿o qué saliste a saber? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Qué viniste a saber? A llevarte bien con una comunidad, a buscar el favor de un pastor. ¿Qué viniste a buscar? ¿O vienes más allá? Vienes a buscar la presencia del rey.
Vienes a buscar la presencia del que viene pronto. Vienes a buscar estar metido en el fuego del Señor. ¿Qué viniste a buscar? Hermano, esta palabra el Señor le está diciendo a esta persona. Y los que lo seguían no eran pocos. Eran multitud de gente. Y él le dijo, cuando ustedes estaban buscando a Juan el Bautista, ¿qué estaban buscando? A ver. ¿Lo estaban siguiendo solo por los milagros? ¿Qué anda buscando? Ahora porque vengo vestido de esta manera, pero si yo viniera vestido de otra manera, ¿me escucharías igual? ¿Me escucharías de la misma manera? Si yo trajera un t-shirt, si tal vez yo trajera mi pantalón de trabajo. Muchas veces yo he entrado por esa puerta con ropa de trabajo, hermano, y no me avergüenzo. Porque aún lo que salga de mi boca, como yo ande vestido, será lo que Dios ponga en mi corazón. Pero yo te pregunto, ¿qué tú vas a creer de mí? Si me vengas si me visieras con ropa de trabajo lleno de grasa, con unos zapatos sucios, con un pantalón roto. Ahora me miro igual porque ando despeinado y con el pelo largo, pero ha sido porque hemos tenido un día ajetreado, pero igual de la misma manera como anduviera mi cabello y todo. ¿Me escucharías? ¿Escucharías que yo te dijera, cuida tu salvación con temor y temblor ahora? Y cuando yo te dijera que estuviera vestido de esa manera, te dijera lo mismo, cuida tu salvación con temor y temblor, ¿me escucharías? ¿O solo es ungido alguien que tiene un traje puesto? No solamente. El Señor le decía, ¿por qué lo seguías? ¿Por qué me sigues a mí? Porque en ese entonces Juan el Bautista estaba preso. Y las personas que seguían a Juan el Bautista seguían nuevamente a Jesús. Y no lo buscaban, ciertamente. Juan el Bautista estaba en un lugar solo, en una prisión, esperando su ejecución, porque no tenía otra salida. Pero ahora había un nuevo profeta. Ahora andaba Jesús predicando. Ya que él se está preso. Vamos a ver a Jesús. Se cerró la 4:42. Pero para abrir una más grande, la que el Señor provea, la que el Señor levante, porque nosotros tenemos que predicar la palabra, no porque el Señor, no porque hayan callado nuestra boca, sino porque sigamos predicando la palabra. Entonces ya vamos a ver otro lugar. ¿Tú corres o te permaneces? Y Jesús les dice, ¿o qué saliste a saber? A un predicador elegante. ¿Qué saliste a saber? A un sumo sacerdote que anda vestido con, bendito Dios, con ropa, con vestiduras de gala. ¿O viniste a buscar a alguien que te dice la verdad? ¿O viniste a decir a alguien que confronta con la palabra? ¿O viniste a decirte a alguien que quiere hablarte de salvación, de integridad, de fidelidad, de sometimiento? ¿Qué viniste a buscar? Santo, gloria a Jesús. Los que visten ropas delicadas en la casa de los reyes están. ¿Y tú sabes por qué estaban en la casa de los reyes? Porque tenía que decirle lo que el rey quería escuchar. Porque si no decía lo que el rey quería escuchar, mándale un mensaje con los mensajeros de Juan el Bautista y pregúntale dónde estaba él. Pregúntale a Juan el Bautista dónde lo mandaron. ¿A dónde? A ese era el pago de la persona que no decían conforme a la voluntad de los reyes. Por eso él dice, los que andan con vestiduras elegantes y delicadas en la casa de los reyes están, porque estos van a hablar lo que el rey les quiere que ellos hablen. Ellos van a querer hablarle al rey siempre. Vas a ser un rey próspero, vas a alcanzar multitudes, vas a alcanzar naciones, pero se les olvida decir, si no te mantienes fiel, si no buscas la palabra, si no te mantienes en integridad, tu alma se va a perder en el infierno. Y cuando la palabra de infierno resuena, muchos no quieren escuchar. Pero más adelante vamos a ver eso. Gloria a Dios. Pero estos que estaban vestidos con vestiduras de galas, solo hablaban lo que el rey quería que les dijera. Si venía a juicio, no se lo decía. No, soy rey, tú vas a ganar la batalla. El rey salía, lo mataban allá y cambiaban al rey. Y venía otro y no, tú también vas a ganar.
¿Por qué? Porque si ellos decían, rey, si sales a la batalla vas a perder. ¿Cómo? Un rey tan poderoso como yo, quítenle la cabeza. Pero el juicio se tiene que hablar, se tiene que mantener. Por eso este hombre tenía una vestidura particulares, comía de una forma particular, él vestía y se veía de una forma peculiar, diferente. Porque eso el mundo lo tiene que ver en ti y en mí. No la condición de la forma de vestir, sino la forma de cómo tú eres, lo que tú representas. Juan el Bautista vestía con piel de camello y comía langostas y miel silvestre, pero para él dejar ver que entre aquellos con vestiduras de gala y él había un mundo de diferencia, había una gran diferencia, había algo más allá de solamente lo que sus ojos podían ver, porque él no comía manjares. No sé, me recuerdo hablaba con alguien y decía, no, pero si comía bien, comía langosta, pero no era langosta de la... Eran langostas, eran los grillos los que le voy a decir de esa manera. Yo decía, wow, si comía langosta, parece que pasaba solo en Red Lobster. Juan el Bautista en puro Red Lobster pasaba, no. Él comía, hermano, miel silvestre, langostas. Era una forma ermitaña de vivir, alejada de la sociedad, pero había un propósito por el cual él viviera de esa manera. Había un propósito, y el pastor hablando cuando veníamos de camino mencionaba ese propósito, porque el profeta tenía que estar alejado de las cosas para que lo que él hablara no fuera de acuerdo a lo que él miraba, sino a lo que Dios le dijera. Ese era el propósito. Gloria sea el nombre del Señor. Y ahora los hermanos dirán, con razón venía hablando tanto de esto, pero era el propósito de que el Señor quería, bendito sea el nombre de Dios, dejar conocer su voluntad a través de esta persona. Y si usted se pone a pensar, ya van 2 veces que el Señor le pregunta, ¿qué saliste a ver? ¿A una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A alguien que viste de galas? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? Y él quiere terminar preguntándole, ¿qué saliste a ver? Y esa es la pregunta para ti esta noche. Santo, ¿Qué aleluya. viniste a saber tú? Alábalo. ¿A un profeta? ¿A alguien que te hable la verdad? No lo digo por mí, sino por la palabra. ¿Qué viniste a buscar? ¿La palabra de Dios o lo que tus oídos quieren escuchar? ¿Qué viniste a escuchar? ¿Lo que se acomoda a ti o tú acomodarte a la palabra del Señor? ¿Qué viniste a buscar? ¿Cómo viniste tú? ¿Cuál es la condición con la que tú estás hoy? ¿Dispuesto a cambiar tu vida conforme a la voluntad de Dios? Aleluya. Poderoso. O que Dios escriba el 67 libro de tu voluntad. La revelación de Chonita. Capítulo 1, versículo 3. Que me deje vivir como yo quiera y hacer lo que yo quiera. Y el versículo 4. Que me provea lo que yo quiera. No. El Señor ya ha estipulado su palabra. Ya ha dejado lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Pues no sé dónde dice eso. Y lo mencionábamos. San Juan 5:39. Ustedes escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna. En palabras de Pertamboy, ustedes leen la palabra porque piensan que ahí está la vida eterna, pero no quieren venir a mí. Eso les dice el Señor, pero no quieren venir a mí. Si saben que ahí está la palabra, que es la vida eterna la que está ahí, ¿por qué no quieres hacer mi voluntad? ¿Por qué no quieres hacer lo que yo te digo? ¿Por qué cuando yo te digo, muévete de esta manera, tú te quedas sentado? No. Aún más, Él complementa el versículo 39 diciendo, y estas son las que dan testimonio de mí. Entonces tú sabes que la palabra habla la verdad. Y que hay vida eterna. Y que habla de mí, dice Jesús. Pero no le quieres hacer caso. Es tiempo, hermano, de que empecemos a obedecer la palabra. A obedecer a Dios. A escuchar la voz. Yo quiero decirte, iglesia, que gracias al Señor y a su inmensa voluntad, esta iglesia está creciendo en espíritu, en número, en conocimiento, en sabiduría, pero crezcamos en humildad, en sometimiento, en buscar la voluntad, sigamos hacia adelante, lo estamos haciendo bien.
pero lo podemos hacer mejor. Podemos dar más, podemos crecer. Aquellos que venimos 2 días, podemos esforzarnos un día más. Si no, podemos hacer algo más. Podemos hablar al vecino, podemos dar más. Y él dice, ¿pero qué saliste a ver? A un profeta. Y él responde, sí, y más que profeta. Os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Él dice, ¿qué saliste a ver? ¿A una caña sacudida? ¿A alguien con vestiduras? ¿O a un profeta? El primero no será ninguno de los dos anteriores. El profeta no será igual a la caña sacudida, ni será igual al que viste vestiduras de galas, sino que tendrá unas características especiales. Y esas son las que tú y yo tenemos que alcanzar, buscar continuamente, y que esté en nuestras vidas, hermano, todo el tiempo, esa característica. El profeta, mira lo que el Señor le dice. Esta palabra, hermano, cuando se estipula, bendito sea el nombre de Dios, en el libro de Efesios, los 5, bendito sea el nombre de Dios, ministerios, él dice: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero él dice, ¿qué saliste a buscar? ¿A un profeta? Y él dice, sí, a un profeta viniste a buscar. ¿Y qué era un profeta? Había una condición del profeta, que hablaba lo que el Señor le decía, que hablaba de lo que el Señor le mandaba, con lo que él dijera, la voluntad de Dios. ¿Cayera bien o no cayera bien? Para juicio, pero sobre todo para corrección. ¿Cuántas veces le hablaba al pueblo de Israel diciendo, deja la idolatría y vuélvete a tu Dios? Déjalo, y Él tendrá de ti misericordia. Él tendrá de ti misericordia. El profeta hablaba la voluntad de Dios. Por eso Jesús, cuando habla de Juan el Bautista, le dice, ¿qué viniste a buscar? ¿A un profeta? Pues quiero decirte que sí, era un profeta, es un profeta. Y esa, hermanos míos, tiene que ser la respuesta que el Señor dé de ti. Esa es la respuesta, la referencia que Jesús tiene que dar de ti, de mí, de cada uno de nosotros. Cuando salgamos a la calle, la gente pueda ver esa respuesta. Que esa es la respuesta, el testimonio que Jesús dé de nosotros. Juan el Bautista estaba en una cárcel, pero el testimonio de Jesús cambiaba todo lo que él estaba padeciendo. Porque por él padeceremos, pero será de gozo para alcanzar la vida eterna a la par de él. Gloria sea el nombre del Señor. Y él dice, este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice esa palabra, habiendo sido profetizada tiempos atrás. Y la palabra de Dios dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Pero hermano, ¿por qué iba a enviar el mensajero? Malaquías está diciendo, voy a enviar un mensajero delante de ti, para que anuncie. Voy a mandar a alguien para que avise que yo vengo pronto. Alguien, y eso somos tú y yo, los Juanes el Bautistas. No vamos a bautizar en agua, porque esas serán cualidades que podamos adquirir con el tiempo, con nuestro esfuerzo. Pero la cualidad de predicar la palabra, es la que nos tiene que mantener firmes. Escucha lo que dice la palabra. Ella dice, he aquí yo envío mi mensajero delante, dice, mensajero el cual preparará el camino delante de mí. Alguien que preparaba el camino, alguien preparando el camino para que el Señor llegase. Pero ¿por qué mandaba a alguien que preparara el camino? El versículo 17 del capítulo 2, el versículo anterior, te hace ver por qué. Y dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y estas palabras, hermanos, se escuchan en todos los lugares ahora. Estas palabras, usted sale en cualquier lugar, usted escucha estas palabras. ¿En qué hemos cansado a Jehová? Yo
yo no he desobedecido a Dios. Dios está en mi corazón. ¿En qué decimos nosotros? En que lo que hago mal le agrada a Dios. O que decimos, ¿en dónde está el Dios de la justicia? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Dónde estaba Dios cuando pasaron estas cosas? Pero el Señor estaba cansado de ese pueblo. Aleluya. El Señor iba a mandar, bendito sea el nombre de Dios, a su Hijo, la palabra, la viva, el Cordero, a redimir. Pero antes de que Él viniera, iba a mandar a alguien que preparara el camino, que avisara que Él venía pronto y venía con juicio. Venía, bendito sea el nombre de Dios, a cambiar, a quitar todas aquellas cosas que antes, bendito sea el nombre de Dios, el hombre estaba haciendo solamente a su conveniencia, a su favor y por una rutina. Presentar un cordero. Era tan la rutina que el pueblo tenía que ahora presentaban pierniquebradas, Aleluya. Gloria sin a un Jesús. ojo, con defecto. Porque ese sacrificio para Dios Santo. ya era, solo salgo del paso. Yo voy a ir el domingo hoy para salir del paso, porque para que el pastor, la pastora ya no me esté mandando mensajes. Voy a ir hoy. Ese era el sacrificio que el pueblo estaba presentando. Y él dice, porque ya está cansado Jehová de tus palabras, de que tú dices, ¿en qué yo he cansado a Dios? ¿En qué? Yo me estoy portando bien. Pero tú sabes en qué has cansado al Señor. Yo sé en qué estoy cansando al Señor. Y yo le digo, Señor, ten misericordia. Aleluya. Soy. Gracias, Jehová. En que pensamos que lo mal que hacemos, con eso agradamos al Señor. Y entonces ahora empezamos a ver las características que el Señor le quería decir al pueblo de Juan el Bautista. Cuando Él le dice, a un profeta, sí, más que profeta, porque este hombre lo mandé para prepararle, para decirles que ya estoy cansado de que ustedes hagan el mal y piensen que está bien. Porque digan ustedes, bendito Dios, ¿en qué hemos faltado a Dios? Porque digan ustedes, poderoso es el Señor. ¿Dónde está el Dios de nuestra salvación? Y Él envió a Juan el Bautista. Y decía nuevamente, un profeta, alguien que predicaba la palabra, alguien que hablaba la palabra, alguien, bendito sea el nombre del Señor, que no se atemorizaba de hablar la palabra. Tanto así, el esfuerzo, el valor de Juan el Bautista, que fue llevado fue llevado a una cárcel con padecimientos y que reconociendo que lo que venía para él era muerte. Poderoso eres. Pero he aquí la palabra, un profeta, Santo. características. Gloria a Dios. Y estas características enuméralas dentro de ti. Que la fuente de su mensaje sea Dios. Santo. El profeta, cuando se paró Elías, dijo, delante de ustedes, en presencia de Jehová. De tal manera que él dijo, en cuya presencia estoy. Hablando de Jehová, antes de él proferir las palabras de juicio para el pueblo y que trajeran los profetas de los Baales, él dijo, de Jehová en cuya presencia estoy. Su mensaje venía directamente de Dios. Que el profeta, el mensaje que él tenga, sea directamente de Dios. Esa era una característica del profeta, que el mensaje no fuera de él, que no fuera acomodado, sino que fuera directamente de Dios, extendiendo la palabra que delante de Jehová estoy. Aleluya. Qué bueno eres, Jehová. Segunda característica, Santo. que nunca adapte su mensaje para los deseos de la gente. Y hermano, aquí estamos un poquito. No adaptemos nuestro mensaje a los deseos de las personas. Mantengámonos firmes. No adaptemos el mensaje para los deseos de las personas. Nos tenemos que mantener firmes. Tenemos que mantenernos. El reino de los cielos sufre violencia. Y solo si permanecemos firmes, caminando con valentía, caminando de una forma violenta, segura, es que vamos a resistir. Este evangelio se está corrompiendo de tal manera que nosotros tenemos que hacer que sobreviva. Gloria. Es cumplimiento de la palabra que la apostasía se levante, pero es cumplimiento que tú y yo nos mantengamos firmes también. Porque si no fuera por ti y por mí, estos días no fuesen acortados. Por eso es cumplimiento de que nosotros no adaptemos el mensaje de la palabra del Señor. Gracias a Dios.
Cuán difícil es escuchar estos mensajes de corrección. Cuán difícil es escuchar estos mensajes, bendito sea el nombre de Dios, de que te lleven a una conducta íntegra, de que te lleven a caminar delante de la voluntad del Señor. Por eso el número 3, que mantenga su integridad y su carácter personal. Que el profeta mantenga su integridad, mantenga su carácter, su firmeza, que cuando diga una palabra la sostenga, que mantenga fiel a la voluntad del Señor. Es necesario la integridad para que no haya quien te vitupere y que diga, mira, hoy dijiste esta cosa y mira, tú lo estás haciendo de la mal manera. Tienes que mantenerte firme. Número 4, que esté dispuesto a sufrir vituperios, desprecios. Que cuando vayas cuando vayas en la calle con un tratado, la gente cambie de lado y diga, ya vienen los aleluya y me cambio por allá. Que te tiren un tratado en la calle, que te menosprecien por tu conducta, por tu hablar, que digan, ay, tú sí eres retrógrada, mira, tú vas de regreso, tú vas para antaño, tú estás hablando como los abuelitos, tú te vistes como un abuelito, tú te conduces como una persona antigua, bendito sea el nombre de Dios. Pero no la antigüedad, es la integridad la que tú tienes que mantener. Y que estuviera dispuesto a sufrir, el número 4. El número 5, que anuncie un mensaje de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso decía, el profeta decía, así dice Jehová, porque su mensaje iba de acuerdo a la palabra del Señor, porque su mensaje iba de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando bendito sea el nombre de Dios, el profeta profería palabras, decía, así dice Jehová, de Jehová en cuya presencia estoy. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios tiembla toda la tierra. Amén. Gloria al Señor. Ese mensaje coherente nunca se contradice y no desecha la verdad. Que el mensaje que tú des siempre lo mantengas, no contradizca la palabra, no te contradigas a ti mismo, sino que mantenga la firmeza. Y una de las características muy especiales es que esa palabra tenga cumplimiento. Que lo que el profeta decía se cumplía. Y yo veía esta palabra porque esto cuando el pastor decía, está terminando de preparar el mensaje, eso estaba bajando ahí. Gloria a Dios. Aleluya, poderoso Dios. En el libro de Reyes, capítulo 17, dice, entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en 3 años, sino por mi palabra. La palabra de Elías tisbita, enviada de Dios. ¿Y qué pasó? No llovió. Hubo sequía. Hubo sequedad. Santo. Hubo cumplimiento de la palabra. Séptima característica, y vamos a poner esta característica, no tenía más características que mencionarle, pero hay muchas más características, pero quería detallar las más importantes. Una séptima característica es que a veces el mismo Dios legitimiza el mensaje con milagros, con prodigios, con sanidades, con liberaciones. El mismo Dios dice, este es mi enviado, cuando Él hace ver milagros a través de esa persona. Es necesario, hermano, que nosotros alcancemos los dones, busquemos las sanidades, busquemos las liberaciones, que tengamos el Espíritu Santo, que nos llenemos, que seamos sobre todas las cosas enviados del Señor a hablar la palabra. Porque estamos aquí. Pero el enviado es aquel que recibe el llamamiento, aquel que está dispuesto a hacerlo, aquel que está dispuesto a dejar las cosas e ir a hacer la voluntad del Señor. ¿Y qué cosas llevaron a este hombre siendo un profeta? Y es aquí, hermano, donde muchas veces nosotros nos ponemos a dar cuenta, para ser profeta como en Juan el Bautista, vivir comiendo miel silvestre, langostas, vistiendo de una forma con piel de camello, con un cinto de cuero, viviendo en el desierto, allá en la soledad, para terminar martirizado, golpeado, metido en una cueva, metido en una prisión y terminando mis días sin cabeza. Santo. Eso no es para mí.
¿Cuánto debemos decir eso? Oh. Aleluya. No. El coach de mi casa está bien suave. Mi plasma de 52 pulgadas, ahí mejor. Está más fácil. Ahí extiendo mi mano hacia la nevera y un helado para ver la movie. Yo, pasar vituperios, andar predicando la palabra con ese frío. Yo, ir a darle una palabra y decir, así te dice Jehová. Y que reciba 3 bofetadas. ¿Sabe qué te dice el Señor? Pon la otra mejilla. Ay, santo. Por eso la palabra es amarga a nuestro vientre. Santo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que lo que tú y yo no queremos hacer, Él quiere que tú lo hagas. Él quiere que tú hagas lo que tu carne, lo que tu pensamiento no quieren hacer. Y entonces dices tú, wow, Juan el Bautista vivió una vida cansada, una vida ajetreada, una vida, bendito sea el nombre de Dios, de vituperios. ¿Y por qué? Porque mantenía la palabra. Por eso tú y yo tenemos que mantener la palabra, la firmeza en lo que hemos creído. Esto que padeció Juan el Bautista es un ejemplo, pero no lo vamos a vivir todos. No vamos a tener los padecimientos, pero lo que sí tenemos que tener tú y yo es la firmeza que Juan el Bautista tenía, que él se paraba donde quiera y decía la verdad, hablaba la verdad, era firme, era seguro de lo que hablaba. ¿Por qué? Porque sabía quién lo había mandado a predicar. ¿Y tú sabes quién te manda a predicar? Y él dice, escucha la palabra de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista, en el capítulo 3 y versículo 1 dice de Mateo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y por esto que no lo querían. Porque él decía, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se acerca. Arrepiéntete porque viene el reino del Señor. Y él dice, pues este es aquí en el que habló el profeta Isaías, que dijo, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Por eso te llevé al libro de Malaquías, para enseñarte por qué el Señor había mandado su mensajero, para que enderezara lo que estaba torcido, para que enderezara lo que se había desviado, para que nos enderezara a nosotros, para que te enderezara a ti, para que me enderezara a mí. Y entonces Juan el Bautista, la encomienda que se le había dado, la cumplía a cabalidad. Escucha las palabras. Eran bautizados los que venían a Juan el Bautista en el río Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Estaba enfrente de los fariseos y los saduceos. Aquel hombre vestido con ropas viles. Y le decía a aquellos líderes de las iglesias, a aquellos líderes religiosos, generación de víboras, ¿quién te enseñó a huir de la ira venidera? Y él les dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y hermano, esto es lo que empieza a causar que ya no te quieran de la misma manera. Aleluya. Espero que me sigan queriendo. Gracias, papá. Aleluya. Aleluya. Porque esta es la palabra de Dios. Qué bueno Dios. Porque aunque duela, porque aunque nuestro vientre arda, porque aunque no nos guste, es la palabra de Dios. Él le decía a esta persona, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento, que se vea que estás arrepentido, que pueda percibir. El árbol se conoce. El árbol se conoce. Él le dice, haz frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento, para que dejes de ser esta clase de generación. Y él les dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo te digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y esta palabra choca a nosotros, pero es para nosotros. Es para nosotros. Así es que yo les pido que escuchen con atención. Que levanten su mirada con gusto, con deseo, y que escuchen esta palabra. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, porque por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cómo dijo el pastor? ¡Sas! Ya el
hacha está en la raíz de los árboles, hermano. Alaba. Ya es tiempo de que la palabra se cumpla. Por tanto, tú y yo tenemos que afirmarnos, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Porque ¿cuál será el pago para aquel que no haga esos frutos? Que no dé a conocer esos frutos. Que no sea, bendito sea el nombre de Dios, un árbol que dé fruto, cortado y echado en el fuego. Aleluya. Y él dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y yo no sé si ustedes se recuerdan que predicamos esa palabra. ¿Cuántos se fueron con esa palabra y la dejaron en entrada o se quedó esa palabra en su casa? ¿O está haciendo efecto en sus vidas? Yo no sé si está haciendo efecto en sus vidas. Yo a veces me pregunto, Señor, si yo hablo, ¿se escucha o se olvida? Eso es. Señor, si yo hablo, ¿soy yo o es tu palabra? Porque si es tu palabra, tiene que quebrantar, tiene que surgir un efecto, tiene que hacer lo que dije hace un momento, cumplirse y tener cumplimiento, ver el resultado de esa palabra. Ver el resultado, hermano. En Deuteronomio menciona, el libro de Deuteronomio, que aquel profeta o soñador de sueños que hablare y su sueño, su profecía no se cumpliera, tenía que ser cortado del pueblo. Y yo digo, Señor, si yo hablo tu palabra y no se está cumpliendo, y yo veo que los hermanos no se levantan, y yo veo, hermano, que no hay derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hay voluntad de buscarla, porque no hay deseo de buscarla, porque no me importa si Cristo viene, porque no quiero saber. Y yo digo, Señor, ¿se está cumpliendo tu palabra? Amén. ¿O viene un sa para mí? Gloria. Y él termina diciendo, su aventador está a su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Su recogedor, su aventador Gracias a Dios. está en su mano. Santo Dios. Siempre me gusta hacer ciudades visuales, pero lo vamos a hacer aquí ahora. Pero su aventador está a su mano. Preparado, preparando su aventador. Mira lo que dice, el aventador está a su mano y limpiará su era. Había algo, si alguien es del campo y limpiaba el maíz o el frijol, va a entender lo que yo le voy a decir. El aventador a su mano, el maíz o el frijol aquí, el trigo en esto que yo le estoy mencionando, estaba en su mano y lo iba a aventar. Y lo que quitaba las impurezas era el viento. Lo que quitaba las impurezas era el viento. Él lo tiraba hacia arriba. Y el maíz, el frijol o el trigo, como tenían pesor, caían hacia el otro lado. Y el viento quitaba las impurezas. Por eso él dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Y escucha lo que dice. Y recogerá el trigo en su granero. Qué lindo, ¿Y Jehová. qué va a pasar con la paja? Yo te pido, hermano, escucha lo que te digo. Yo te pido Qué lindo eres. que cada día que vengas a la iglesia, vengas con un corazón dispuesto a escuchar la voluntad de Dios, que vengas buscando el mensaje de Dios, que vengas buscando la palabra de Dios, que vengas buscando un cambio en ti, que vengas buscando ser trigo y no paja, porque cuando el aventador eche eso y sea purificado el trigo, saldrá la paja por un lado y puede hacer que tú y yo estemos en ese grupo Sea Jehová. y lleguemos a padecer, haber nadado tanto, hermano, y morir en la orilla, haber cansado, haber venido 3 días al culto, 4 días al culto y no querer hacer la voluntad de Dios. Cuando Él tenga el aventador en su mano y limpie su era, tú y yo seamos echados en ese fuego eterno. Por eso yo te pido y te hago esta pregunta. Gloria sea el nombre del Señor. Qué lindo eres, Jehová. ¿Qué viniste a ver? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Qué viniste a buscar hoy? Ay, qué lindo eres, Jehová.
¿A qué viniste a la casa del Señor hoy? El Señor dice que esta casa será llamada casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, ¿a qué viniste a la casa de Dios? ¿A qué vienes a la presencia del Señor? Solamente a pasar el tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. ¿Qué viniste a la presencia de Dios? ¿A hacer un cambio en tu vida? ¿O estás cambiando solamente de lugar? Pero el destino será el mismo. El bus será el mismo. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Por eso esta hora de la noche, conforme a la palabra de Dios y a su voluntad, yo te pido que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Yo te pido que nos pongamos de pie, iglesia. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor.